Bueno, vieron que el encuentro pasado, el miércoles antepasado, habíamos visto como nombre de la clase verbo uno. O sea, habíamos visto la primera parte, la definición, caracterización, eh, sintáctica, semántica y sobre todo morfológica del verbo. Yo les había pedido, y les recuerdo también ahora, ustedes siempre, más que a los audios que les puedo enviar o más que a las clases estas que podemos hacer ahora a final de año, presten mayor atención siempre a la lectura. Lo importante es, realmente lo importante es que ustedes realicen la lectura del material, si hay una guía de lectura, respeten esa guía de lectura, si hay una consigna o una actividad, hagan la actividad, la ejercitación. Eso es lo realmente importante. Después las clases, los audios, las consultas, bueno, sirven para completar, pero lo realmente esencial es leer. Sí, usted como profesor de lengua, y en realidad cualquier profesor de cualquier disciplina, tiene que acostumbrarse y formarse primero como lector. Y eso le va a abrir la puerta a todo. Ahí Valeria entra de vuelta. Todo tiene que ver con la lectura para ustedes, así que ejercitarse y formarse en ese hábito. Vamos a esperar a Valeria que está ingresando. Bueno, buenas tardes, Valeria. Bueno, y yo en el grupo ahí de gramática en el WhatsApp le había pasado una guía de lectura para la segunda parte del verbo y le había enviado algunos audios que después ustedes escuchen con tiempo y tomen nota. ¿Sí? La idea de hoy era simplemente repasar, profundizar en eso que yo les había explicado por los audios. Y también ver algunos ejemplos, que eso ayuda bastante. Esperen que Valeria se está conectando. El audio. Bueno, comparto acá pantalla con el PowerPoint que yo les envié recién. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, se llega a Bien, bien. alcanzar. Bueno, vamos. Bueno, este primer puntito acá simplemente tiene un repaso para fijar un poquito lo que habíamos hablado el encuentro anterior. Esto que decíamos, al verbo se le podía definir desde los tres puntos de vista, sintáctico, semántico, y atendiendo al morfológico, es decir, a la estructura, a la conformación interna del verbo, eh, se diferenciaban ellos una base o raíz o un lexema base, que es donde está el significado del verbo, y una desinencia que es el significado gramatical que categoriza el verbo. Y en esa desinencia vamos a encontrar los accidentes del verbo, que habíamos mencionado son muchos: tiempo, modo, persona, número. A su vez, a partir de ese aspecto morfológico, nosotros vamos a poder diferenciar entre verbos regulares e irregulares, que es el tema que yo les había pasado la semana pasada, anterior, y que ustedes deberían haber leído ya. ¿En qué se diferencia esto de verbos regulares e irregulares? Básicamente, vamos a ir analizando enseguida, los verbos regulares van a ser aquellos que a lo largo de toda su conjugación mantienen su raíz respecto al infinitivo o sus desinencias siguen las desinencias de los verbos modelos, del verbo amar, temer y partir. Bueno, y los irregulares vamos a ver que presentan variaciones en esas cuestiones. Esperen que tengo que... Un segundo, voy a admitir a dos. Ya, se están uniendo dos alumnos más, por eso. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, esta distinción básica, ¿sí? Raíz, base o lexema básico más desinencia para la estructura morfológica del verbo. Sobre esto, ¿hay alguna consulta? ¿Hay algo que no entendieran que quieran repasar? ¿O explique de vuelta?
Sí, profe, si podría explicar Vos recién te nuevamente uniste. Ujú. porque me Sí, andaba un igual poco este mal el simplemente es un wifi. repaso de lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Desde el punto de vista morfológico, ¿sí? Recordad que decíamos que el verbo está estructurado en dos partes. La base o raíz, que contiene el significado del verbo, y la desinencia, que contiene los accidentes gramaticales del verbo. Tiempo, modo, persona, número. Yo le expliqué recién a los compañeros que esto es importante porque también después nos va a servir para distinguir verbos regulares e irregulares. Y los regulares, vamos a ver, tienen ciertas características en cuanto a su raíz y a su desinencia. Es simplemente un repaso. Paso a la otra final. Esto también es un repaso. ¿Sí? Recuerden que decíamos que en nuestra lengua hay tres conjugaciones a partir de las cuales se forman los paradigmas verbales. La primera conjugación corresponde a los verbos cuyo infinitivo termina en ar, la segunda a los verbos cuyo infinitivo termina en er, y la tercera a los verbos cuyo infinitivo termina en ir. En esos casos se tomaba como verbo modelo, o sea, como verbo para comparar al verbo amar en la primera, al verbo temer en la segunda y al verbo partir en la tercera. ¿Qué significa esto de verbos modelos? Significa que cualquier verbo que es conjugado siempre va a ser comparado. ¿Qué voy a comparar? Y voy a comparar si las desinencias, o sea, las terminaciones de los verbos, coinciden. Bueno, ustedes también se habrán dado cuenta de esto, que a lo largo de la conjugación de un verbo, por sus diferentes tiempos y modos, hay tiempos simples y tiempos compuestos, o formas simples y formas compuestas. Las formas simples se forman con el verbo simplemente, las formas compuestas se forman a partir del verbo auxiliar. ¿Sí? Por ejemplo, ha cantado, habíamos entrado, hubo llegado, habrá salido. ¿Sí? Todo lo que está en rojo es el verbo haber, que está conjugado, que tiene los accidentes, y el verbo que está acompañándolo, que es el verbo principal, siempre. No sé si ustedes estuvieron mirando y analizando la tabla de conjugaciones que yo les mandé. Ustedes toman, por ejemplo, el verbo amar y conjuga el verbo amar en el modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Dentro del indicativo ustedes encontrarán el presente simple, el pretérito perfecto simple y otros. Y dentro de las formas compuestas está el pretérito anterior, el pretérito pluscuamperfecto, el condicional compuesto, etc. Bueno, esa es la distinción en cuanto a la forma. Formas simples y formas compuestas. Profe, Bien, ¿me van siguiendo hasta acá? sí, profe, Cualquier consulta, cualquier duda, ustedes pregunten. Sí, Nicolás. yo pienso, creo Sí, que debería desactivar la cámara porque mi conexión está un poco inestable y medio que se corta de ratos. para, O sea, mientras él graba, él a sí, veces se se te escucha un interrumpe. poco, Se escucha medio cortado. sí. No sé si a los otros les pasa eso. No, A vos, Diego, te escuchamos Nicolás, perdón, te escuchamos muy mal. Sí, yo acá también estoy escuchando como entrecortado de ratos. Capaz que si desactivo la Parece que es cámara, tu conexión, ¿eh? sí, era conexiones. Por ahí, fíjate. Sí, 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 se me hace que sí. o si no desactivo Bueno, la cámara, entonces no consume, o sea, porque capaz que mientras sube el video él se interrumpe y no puede recibir. sí, puede ser, puede ser. Bueno, de todas formas, voy a tratar de ir un poquito más despacio, pero ustedes siempre interrúmpanme si necesitan algo. Bueno, Bueno, hasta acá entonces, repaso. ¿Sí? Eh, Después ustedes volverán sobre este tema. Y acá sí empezamos con la parte nueva. ¿Sí? Yo les había mandado para leer eh, y les había mandado unos audios tratando de explicarles esto, ¿sí? Que es quizá la parte más compleja del verbo. Eh,
habíamos dicho acá, al principio, fíjense que señalamos, el verbo tiene una base o raíz, más una desinencia, y decíamos, esa base o raíz es invariable en los verbos regulares y variable en los irregulares. Y a su vez, decíamos, la desinencia puede seguir a la de los verbos modelos, amar, temer y partir, o apartarse de ellos, o no seguirlos bien. Entonces, volvemos acá. ¿Cuándo es un verbo regular? Fíjense lo que está marcado en negrita. Un verbo es regular si a lo largo de toda su conjugación, es decir, conjugando en todas las personas, del singular y del plural, de todos los tiempos, de cada uno de los modos, ese verbo mantiene la raíz igual a la de su infinitivo y las desinencias siguen a las del verbo modelo. Fíjense las dos cuestiones. A lo largo de toda su conjugación, o sea, en todos los tiempos, en todos los modos, en todas las personas del singular y del plural, el verbo siempre mantiene la misma raíz del verbo en infinitivo. Y las desinencias son siempre iguales a las del verbo modelo, o al verbo amar, o al verbo temer, o al verbo partir. Fíjense, si ustedes toman, por ejemplo, el verbo amar, el verbo saltar y el verbo pasear, o lo mismo, esos verbos, y los conjugan en todas las formas posibles, siempre la raíz va a ser la misma. Am, salt, pasé. Y siempre se les van a agregar las mismas desinencias que al verbo modelo, o sea, las mismas desinencias que al verbo amar. Entonces, esos verbos son regulares porque en todas sus formas, en todas sus posibles conjugaciones, siempre mantienen la raíz del infinitivo y siempre siguen las desinencias del verbo modelo. El verbo amar, temer o partir. Comprenden esto, ¿no? O sea, ustedes tienen que tomar un verbo que esté conjugado y a ese verbo conjugado tienen que buscar su raíz, de acuerdo a su infinitivo, y ver si a lo largo de toda su conjugación mantiene esa raíz y si a lo largo de toda su conjugación sigue las desinencias del verbo modelo. Por eso es importante aprenderse de memoria las conjugaciones, por eso es importante leer y analizar mucho desinencias, o sea, las terminaciones no siguen a las del verbo modelo, o ambos casos a la vez. Entonces, tengo tres opciones. O que su radical, su raíz, no siga la del verbo modelo, se altere, se puede alterar porque pierde una vocal o una consonante, o la agrega, porque cambia una por otra. Las desinencias, puede ser que mantenga la raíz, pero que sus desinencias no sigan las del verbo modelo, las del verbo amar, temer y partir, por tanto, puede pasar lo mismo, o que cambie una consonante por otra, o una vocal por otra, que pierda o gane una, o en algunos verbos pasan las dos cosas a la vez. Fíjense, tenemos tres verbos en infinitivo, colar, pedir, cerrar. Está en infinitivo. Del primer verbo la raíz es col, la terminación es ar. Del segundo verbo la raíz es ped, la desinencia del infinitivo es ir. Y del tercer verbo la raíz es ser y la desinencia del infinitivo es ar. Ahora, fíjense qué pasa en cada uno. Cuando yo conjugo el verbo colar, digo, por ejemplo, yo cuelo. ¿Qué pasó con la raíz? Ha cambiado. ¿Sí? La O se ha transformado en una U y en una E. En el caso de pedir, yo digo, yo pido, la E se transformó en una I. En el caso de cerrar, le agregué una vocal, cierro. La raíz ha cambiado respecto a su infinitivo. Y otro caso, por ejemplo, en el verbo andar, poder, conducir, fíjense que, no sé, yo tengo una niñita que es chiquita y ella dice, yo ando.
¿Pero por qué dice? Porque ella piensa que andar es un verbo regular. Pero yo no conjugo yo ando, sino que yo anduve. ¿Qué ha cambiado ahora? La desinencia no sigue la del verbo modelo. Yo amo, yo ando. No, yo amo, yo anduve. ¿Por qué estoy comparando andar con amar? Porque el verbo modelo es amar, terminación en ar. Andar, amar. ¿Sí? Yo no digo yo podí, yo pude. Fíjese cómo ha transformado ahí la raíz. Y también ha cambiado la desinencia. No es la I, sino que es la E. Yo conducí, como yo partí. Pero no, yo conduje. ¿Sí? Entonces, compartimos. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? En los verbos irregulares, o un verbo es irregular, porque la raíz de ese infinitivo, la raíz de la cual se desprende el verbo, no se mantiene a lo largo de la conjugación, o porque las desinencias no siguen las del verbo modelo, como se da en estos casos. Fíjense que en todos estos casos, ¿verdad?, en los tres primeros que están en rojo, cuelo, pido, cierro, no sigo la raíz del infinitivo. Colar, cuelo. Pedir, pido. Cerrar, cierro. Me imagino que ustedes ya sabrán, pero siempre es, ¿cómo obtengo la raíz de un verbo? Bueno, busco el infinitivo y le saco la terminación ar, er, ir, que son las desinencias del infinitivo, ¿no? Col, ped, cer. O en el segundo caso, en la segunda lista, no siguen las desinencias del verbo modelo. Andar, yo lo tengo que comparar en su conjugación con amar. Yo amé, yo andé, no, yo anduve. Entonces, la desinencia no sigue la del verbo modelo. Poder lo tengo que comparar con temer. Yo temí, yo no digo yo podí, yo digo yo pude. Cambió la raíz y cambió la desinencia. Conducir lo tengo que comparar con partir. Yo partí, en cambio yo digo yo conducí, yo conduje. La desinencia no sigue la del verbo modelo. ¿Se va comprendiendo eso? Sí, profe. Valeria, Mayra, Diego, Sí, Nicolás, ¿se comprende? Sí, Vieron que ahora uno entiende por qué los niños cuando empiezan a adquirir el lenguaje cometen esos errores. Yo callí, yo andé, yo podí, yo conducí. ¿Por qué? En realidad porque consideran que los verbos son todos regulares. En cambio, los verbos sufren ciertas variaciones en el caso de los irregulares. Por eso está complejo nuestra lengua, digamos, en ese aspecto. Bueno, vuelvo acá un ratito. Entonces, si volvemos a esta definición de acá, ¿sí?, y leemos la segunda oración de la base o raíz, pueden ser invariables, la raíz, en los verbos regulares, o variables en los irregulares. Las desinencias pueden seguir a los verbos modelos en los verbos regulares, o se pueden apartar en los verbos irregulares. Por eso siempre les digo, vuelvan a la conjugación, a las tablas de conjugación de cada tiempo, de cada persona, de número singular y plural, y fíjense las desinencias de cada uno. Bueno, entonces tenemos regulares e irregulares. Esto después se comprende bien cuando uno analiza ejemplos. Acá no podemos analizar muchos ejemplos, pero ustedes tienen que ejercitarse, ver ejemplos, pensar, bueno, ¿por qué es irregular? ¿Qué tipo de irregularidad tiene? Si en la raíz o en la desinencia. En la raíz respecto al infinitivo, en la desinencia respecto al verbo modelo. ¿Qué cambia en la raíz o en la desinencia? Se agrega vocal, cambia una por otra, quita, agrega consonantes, etc. Bueno, y esto es lo que ustedes después van a tener que analizar. Hay algunos verbos que no son irregulares en todas las personas a lo largo de la conjugación, pero basta con que sea irregular en un caso para que ya el verbo sea irregular. Ahora, este cuadrito acá
después ustedes lo van a pensar bien, es importante porque nos permite establecer correlaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay verbos que al ser irregulares en un tiempo, obligatoriamente van a ser irregulares en otros. O sea, puede ser que yo tome un verbo que sea irregular en el presente del modo indicativo, ese mismo verbo seguramente va a ser irregular en el presente del modo subjuntivo y va a ser irregular en el imperativo. Se llama correlación y es la primera. O sea, ese verbo, perdón, va a ser irregular en esos tres tiempos. La segunda correlación me dice que si un verbo es irregular en uno de estos tres tiempos que figura acá, también lo va a hacer en los otros dos restantes. Y la tercera correlación me dice que si es irregular en alguno de estos dos, también lo va a hacer en el otro. Hay algunos verbos que son irregulares solamente en la primera correlación. Hay otros que son en la primera y en la tercera. Hay otros que son en las tres. Hay otros que solamente son irregulares en la tercera, pero no lo son en la segunda y en la primera. Y así de diferentes formas. ¿Sí? Pero es una forma de organizar la lengua. Si un verbo tiene irregularidad en un tiempo, bueno, yo puedo identificar en qué otros tiempos también va a tener irregularidad. Después ustedes piensen que se toman un verbo irregular y lo conjugan en el presente del modo indicativo, y van a ver que también lo es en el presente del subjuntivo y en el imperativo. Pues tomen un verbo que ustedes han identificado que es irregular en el pretérito perfecto simple del indicativo, van a ver que también es en el pretérito imperfecto del subjuntivo y también en el futuro imperfecto del subjuntivo. Y lo mismo con la tercera. A ver si se dan cuenta de algo. En la primera correlación, ¿qué tiempo predomina? El presente. En la segunda, el pretérito, el pasado. Y en la tercera, el futuro. Por eso se llama a veces, y en algunos manuales van a encontrar, a la primera correlación como tema del presente, a la segunda como tema del pasado, o el pretérito, y a la tercera como tema del futuro. ¿Les suena esto? ¿Leyeron algo sobre esto? Bueno, Yo estuve leyendo esperemos que sí. bastante. Bien, bien. Me hizo acordar Bien, bien. la primaria cuando repasamos Sí, pretérito. claro, en la primaria, generalmente, incluso en la secundaria, se ve mucho de conjugación verbal. Pero no se llega a profundizar en este aspecto, ¿sí? De las regularidades e irregularidades de los verbos. Bueno, esperemos que sigan la explicación, si no, preguntamos. Entonces, tener en claro esta cuestión, fíjense bien, por eso siempre es importante definir qué es un verbo irregular, pero pensar un ejemplo que nos ayude a entender. Lo mismo con los irregulares. Definir, pero después pensar algún ejemplo. Esto después, el desafío está en que ustedes hagan este ejercicio, ¿sí? Conjugar un verbo en tal tiempo y ver cómo se repiten los otros dos. Bueno, eso con respecto a verbos regulares e irregulares. ¿Sí? Yo les había mandado algunos audios explicándoles esto. Tienen ustedes la lectura para realizar con su guía correspondiente. ¿Sí? Después veremos cómo podemos avanzar en esa cuestión. Y yo aproveché ya hoy para cerrar más o menos este tema con otros dos. Esto de voz activa y voz pasiva, y esto de las perífrasis verbales. ¿Sí? También yo les pasé sobre eso una guía y algunas explicaciones. ¿Qué es esto de voz activa y voz pasiva en los verbos? Este es otro tema también. Los casos de voz activa, por eso la idea de activo, pasivo, digamos, los casos de voz activa van a ser aquellos casos donde el verbo destaca al sujeto que realiza la acción. Y siempre se define de esta manera. En la voz activa hay un agente, el que realiza la acción, y un paciente, el que la padece, el que la recibe.
Esto después les va a servir para el análisis sintáctico. El jardinero pisoteó las flores. El verbo es pisoteó. Pero este verbo me está señalando un agente, el que realiza la acción de pisar, el jardinero, y un paciente, algo que recibe esa acción, las flores. Si ustedes recuerdan desde el punto de vista semántico, pisoteó es un verbo, pisoteó es un verbo transitivo. ¿Se acuerdan que los transitivos son aquellos que exigen la presencia de un agente y de un paciente? Pisoteó algo, las pisoteó, las flores. Les decía que en el análisis sintáctico ustedes van a identificar las flores como objeto directo. ¿Qué pisoteó el jardinero? Las flores. O si transforman van a decir el jardinero las pisoteó. Entonces, los verbos transitivos, ¿sí?, se presentan en voz activa con un sujeto, que es el agente, y un predicado, que es el paciente. Ahora, ese mismo o esa misma voz activa se puede pasar a voz pasiva a partir de una transformación que implica una inversión. ¿Ustedes están ahí todavía? No, Sí. nos queda, no, porque nos quedan, estoy mirando, 10 minutos, así que. Entonces, fíjense en qué consiste la transformación. Vamos al ejemplo primero. Tenemos, el jardinero pisoteó las flores. Y ahora tenemos, las flores fueron pisoteadas por el jardinero. ¿Qué ha pasado? Las flores, que acá era el paciente, pasa ahora a ser el sujeto. Y el jardinero, que acá era el sujeto, ahora pasa a estar el predicado. Pero también el verbo se ha transformado. El verbo es el mismo, pisotear. Pero acá, en el segundo ejemplo, el verbo se ha formado con el verbo ser más el participio. O sea, no es pisotear, sino pisoteada. Pisoteado. Entonces, en la voz pasiva, el caso de voz pasiva es si el sujeto no realiza la acción del verbo, sino que la experimenta, la padece. Las flores fueron pisoteadas por el jardinero. Fíjense que el jardinero sigue siendo el que hace la acción, pero en la oración está presentado como aquel que experimenta o padece la acción. Y las flores fueron pisoteadas por el jardinero. ¿Cómo se forma esto? Bueno, lo que es sujeto pasa al predicado, lo que es predicado pasa al sujeto. ¿Sí? El sujeto queda el mismo, las flores. El verbo se transforma. El verbo se forma a partir del verbo auxiliar ser más el participio del verbo en cuestión. Pero el verbo ser aparece conjugado en la misma forma que en la oración anterior. Pisoteó está en pretérito perfecto simple del indicativo, fueron está en pretérito perfecto simple del modo indicativo. O sea, el verbo tiene que estar el verbo ser tiene que estar en el mismo tiempo y modo que el verbo pisotear. Y a él se le ha agregado el verbo principal en forma de participio. Pisoteado, pisoteado. Entonces, ¿cómo se forma la voz pasiva? El verbo auxiliar ser más el participio del verbo principal. ¿Cuál es el verbo que tiene los accidentes? El verbo ser, porque está conjugado en el mismo tiempo. ¿Qué pasaba si acá en lugar de decir el jardinero pisoteó las flores, decía el jardinero pisoteará las flores en futuro? La voz pasiva sería las flores serán pisoteadas por el jardinero. O si decía, en pretérito imperfecto, el jardinero pisoteaba las flores. La conjugación en voz pasiva va a ser las flores eran pisoteadas por el jardinero. Vieron que pisoteadas permanece igual. El que cambia los accidentes según el verbo que está conjugado en voz activa es el verbo ser. Entonces la forma es esta. La voz pasiva se forma con el verbo auxiliar ser,
conjugado en el tiempo que corresponde, más el participio del verbo principal. ¿Sí? Y ahí tenemos dos ejemplos. La policía analizará las huellas. Ese analizará está en futuro imperfecto del modo indicativo. Las huellas serán analizadas por la policía. La policía vio al asesino. El asesino fue visto por la policía. Lo mismo, el verbo ser está conjugado en el mismo tiempo que el verbo vio. Y visto, analizadas, son formas del participio. Ahora, fíjense que en los dos casos tenemos el mismo predicado, por la policía, por la policía. Y siempre está encabezado por la preposición por. Esa construcción que sigue al verbo en voz pasiva se llama complemento agente. Y siempre está encabezado por la preposición por. Después del verbo en pasiva, se presenta el complemento agente encabezado por la preposición por. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta cuestión? Tomo el silencio con... ¿Sí? ¿Quién? Nico, Sí, Nicolás. yo estuve leyendo y entendí bastante. Traté de sistematizar un poco en una plataforma que se llama Padlet y ahí... Sí, yo vi que compartiste. Sí, está muy bien lo que hiciste. Sí, siempre, acuérdense siempre de los ejemplos, ¿sí? Pensar y analizar un ejemplo para poder comprender bien. ¿Los demás compañeros, Mayra, Diego, Valeria, quieren hacer alguna consulta? Por ahora no. Bien. Si no es No, como, profe. bueno, si no como aparecen esos memes que circulan por allí, cualquier cosa está en el PDF. Bueno, No te estoy cargando, pero... por ahí el tema es llevarlo un poco más a la práctica. Sí. El tema es, sobre todo, pensar la definición en función del análisis de un ejemplo. Eso es lo complejo. Claro. Por supuesto, por ahí les puede parecer raro porque que yo les diga, bueno, está en pretérito presente simple, está en pretérito perfecto del indicativo, etc. Pero después ustedes cuando tengan asimiladas las formas, las conjugaciones, bueno, van a entender más fácil eso. Bueno, y nos queda esta última cuestión acá, las perífrasis verbales, que en realidad es algo que ya estábamos trabajando anteriormente. Fíjense primero el ejemplo allí. Los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar la mañana. La mascota era apreciada por toda la familia. La joven estará esperando la respuesta anhelada. Lo que está marcado en rojo, si yo les pregunto a ustedes, ahí tengo un verbo o dos verbos. ¿Qué responderían ustedes? Dos verbos. ¿Cómo? Yo creo que dos verbos, un auxiliar y... Ahí está. En realidad, yo puedo pensar, bueno, tengo dos verbos, comenzar, iluminar. En el segundo Claro. tengo dos, era más apreciar. En el tercero tengo dos, estar más esperar. Pero en realidad acuérdense que un verbo expresa una acción. Y en los tres casos está expresando una sola acción. Comenzar a iluminar, ser apreciado, estar esperando. Eso es una perífrasis verbal. Es la unión de dos o más verbos, pero que constituyen un solo núcleo del predicado. O sea, que constituyen una sola acción, una sola expresión. No quiero ver si hay alguien que quiera ingresar. No. Entonces, una perífrasis, decimos, es la unión de dos o más verbos, pero que forman un solo núcleo. El primer verbo es auxiliar, ¿sí? Y el segundo verbo es el principal. ¿Sí? Comenzaban a iluminar, el verbo principal es el segundo, el primero sirve como auxiliar. Creo que nosotros en nuestra región utilizamos mucho expresiones como estoy yendo, voy llegando. Sí. Esas formas son muy propias de nuestra región y son formas, son perífrasis, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que incluso en el primer caso comenzaba a iluminar, la construcción es bastante compleja porque tiene una preposición
e. Hay formas de ese tipo. Fíjense en este caso, los alumnos tienen que estudiar. La secuencia tienen que estudiar no es segmentable en componentes, sino que toda ella es un solo verbo, ¿sí? Un único predicado verbal. Bueno, y así van a ver que en nuestra lengua hay muchísimas perífrasis verbales que ocupamos. ¿Sí? Combinar dos verbos para expresar una acción. ¿Sí? Ahí yo dije uno, combinar para expresar una vez. ¿Sí? Bueno, chicos, salimos un ratito de la reunión y volvemos a ingresar con el mismo enlace. ¿Les parece? Bueno, profe. Dale.